Muy buenas noches. Miren, ahí. Fernando con 5 años, disfrazado de indio. Y lo que más me gusta de esa foto, que la conservo con mucho cariño, es que mi padre me hizo ese traje de indio y tengo en mis manos un instrumento musical, un toc-toc. Mi padre no se le dio por ponerme un arco y flecha y me encanta porque ya venía direccionado como indígena y la música. Y bueno, me parece muy mágico y quería compartir esta imagen con todos ustedes. Es cuando estaba en jardinera en el Colegio del Rosario y bueno, ahí es. Soy yo, Fernandito. Y ahora sí, y miren con quién estoy. Con Alejandro Mesa, un invitado, un viejo amigo, que no es lo mismo que amigo viejo. Las dos cosas. Pero vamos a lo primero, el clásico en Equinoccio. Muchas gracias, Chino, por ponernos ahí en el universo, en todos lados. Y bueno, profesor Alejandro Mesa, que ya vamos a hablar de muchas cosas súper interesantes que tendríamos que tener un programa como de 3 horas, van a ver. Y muy disfrutado. No es para tanto. Bueno, vamos con unas pequeñas respiraciones, como siempre inicia Equinoccio. Si querés cerrar los ojos, a la audiencia también. Algún sonidito ahí. Inhalamos profundamente. Bueno, y venimos a la realidad de la televisión. ¿Y? ¿Viene bien? ¿Verdad? Sí, Sí. ya terminamos el Sí. programa. Este, bueno, Alejandro Mesa, bienvenido. Muchas gracias. Coordinador de museos de No, Paysandú. referente de Pero los museos. te iba a preguntar cómo te gusta que te presenten. Simplemente como Alejandro vengo a tu programa y nada más eso. Y después vemos todo
pero a veces tenemos una etiqueta porque, bueno, tenemos que guiarnos por Sí, bueno, sí. ¿verdad? Bien, bien, en realidad trabajo en los museos hace 16 años y trabajo por ese tema, por la cultura, por los bienes culturales hace mucho tiempo y bueno, tengo 2 áreas de formación, que soy técnico de bienes culturales de la Universidad de la República y soy profesor de historia egresado del Instituto de Formación Docente. Entonces, eso, o sea, esas son las etiquetas formales. Bien. Y bueno, pero también dentro de las etiquetas formales también hay algo de la dinámica diaria de la vida y de lo que me da de comer también, ¿no? Claro. O sea, de lo que me alimenta, no solo materialmente, sino espiritualmente, ¿no? Bueno, hemos hecho alguna gestión cultural, nos conocimos bueno, nos Sí, conocimos con un evento de Equinoccio, pero además sí, gestionamos el Ateneo Popular, la sí, verdad. sí, sí, sí. Siempre digo, has hecho un montón de cosas. Este, y bueno, también haciendo, ¿no? Para sumar. Y la historia, ¿no? Importante. Sí, Yo hasta hace poco renegaba un poquito o no le daba mucha pelota a la historia. Y el que me hizo cambiar un poco la visión fue el libro que tú también leíste de Harari, de que él explicaba, y fue lo que más me quedó grabado, para saber hacia dónde vamos, como una flecha, tenemos que ver cómo viene, cómo es esa flecha que apunta hacia el futuro, tenemos que saber del pasado, ¿no? ¿Qué reflexiones podés hacernos de la importancia de la historia para saber hacia dónde vamos, digamos? primero, es interesante este autor que vos estás mencionando, Yuval Harari. Es un historiador em, israelí, de origen israelí. Inicialmente él inició sus trabajos vinculados con la historia diplomática y la guerra. ¿Ah? Entonces, eh, su trabajo era mucho más especializado y era una historia mucho más enfocada, una historia mucho más concentrada en un aspecto específico. Pero no obstante, esa historia, ese vínculo con documentos diplomáticos y documentos de guerra, sobre todo de la época del Renacimiento y posteriores, le permitió empezar a vislumbrar esto de una historia con mayúscula, ¿no? Esto no es solo Harari, o sea, ha habido historiadores a lo largo de la historia, valga la redundancia, que han querido hacer un proceso de historiar o de historiografiar lo que le pasa al mundo y hacia dónde vamos. Y es la pregunta enigma más interesante que puede existir, ¿no? O sea, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi propio sesgo, ¿no? Pero te quería comentar esto. Harari no tenía intenciones de escribir una historia total, ¿ah? Y le dan la cátedra en la Universidad de Jerusalén, en la cual le piden que dé una clase de historia universal. Entonces él se pregunta, ¿qué es eso de la historia universal? Y empieza a indagar y empieza a buscar información, materiales, lee antropólogos, lee otros historiadores, lee Gordon Childe, el origen de las civilizaciones, lee Carl Sagan. Carl Sagan es muy interesante también porque te permite generar una perspectiva, una panorámica acerca del tiempo, ¿no? El tiempo humano, ¿no? El tiempo como un producto cultural humano. Entonces, escribe un libro que se llama De animales a dioses, en los que hace como una especie de resumen de la historia de la humanidad, desde los orígenes del proceso de hominización, vamos a decirlo de alguna forma, o sea, cómo se fue dando ese proceso en el cual el ser humano, el Homo sapiens, fue adquiriendo herramientas y cuando, o sea, lo que Harari analiza es cuando se dan los saltos de calidad, cuándo son esos momentos en los que se dan saltos de calidad en los que la humanidad ya no tiene retorno, ¿no? O sea, Claro. no tiene retorno en esta producción tecnológica, ¿no? Hay una cuestión muy interesante que si nosotros, hay un autor, no recuerdo el nombre ahora exactamente, si nosotros tuviéramos que condensar la historia de la humanidad en un libro de 1000 páginas, ¿tá? Que es muy poco, es insuficiente, la prehistoria, solo la prehistoria de la humanidad nos llevaría las primeras 977 páginas. Upa. ¿Tá? Y, Y somos producto de eso, y, indudablemente. y el neolítico especialmente, toda esta etapa que estamos viviendo ahora, o sea, todos estos procesos, estos acontecimientos de la era industrial
llevarían la última página. Pero lo que dice este historiador es que esta última página de la era industrial es completamente diferente a todas las otras. En esa última página, como una especie de Aleph, ¿viste la figura de Borges, donde todo se concentraba en un solo punto? Bueno, esa última página, que es esta historia que estamos viviendo, es significativamente inconmensurable a todas las épocas anteriores, a todos los periodos anteriores. Y los cambios que van a venir, ¿no? Por eso vuelvo a Harari, su último libro, que estaría bueno conseguir, se llama Nexus, en el cual analiza y estudia qué relaciones hay entre la humanidad actualmente y sus vínculos con la inteligencia artificial, ¿no? Según Harari, advierte que ese va a ser uno de los mayores saltos, ya está haciendo, lo estamos viviendo, está siendo uno de los saltos cualitativos más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, ¿para qué sirve la historia? Vos explicaste la pregunta. Fue una pregunta capciosa. Para dar sentido. Nos da sentido a todo este marco. Si nosotros indagamos la historia, saquémosle la dimensión religiosa, ¿no? Saquémosle un sentido teleológico de objetivo, determinar un objetivo, y veamos la historia como un producto de acciones, de producciones simbólicas, materiales, culturales de la humanidad, y bueno, vamos a encontrar que hay unos cuantos saltos cualitativos. En ese sentido, por ejemplo, Harari decía, el hombre, el Homo sapiens, antes del Neolítico, su producción, su emisión de carbono en la Tierra era el mismo que el de las medusas. O sea, no equivalíamos más a lo que podía contaminar o afectar un ambiente, una medusa. Y mirá lo que somos ahora, ¿no? Claro. Somos una especie, 8.000 millones de habitantes, en un mundo que está completamente avasallado por estructuras industriales, ¿no? Completamente concentrado, y esto es innegable. No hay ninguna parte del mundo que se salve de estas garras, de las garras de un capitalismo extractivo, vamos a suponer. Y a la postre estamos afectando todos los sistemas y todos los ecosistemas habitables. ¿Eso quiere decir que vamos a extinguirnos? No, no. Pero quiere decir varias cosas. Quiere decir que, bueno, todavía no hemos tenido una reflexión consciente en cómo nuestra presencia en el mundo, nuestra simple presencia, está alterando significativamente el medio ambiente, ¿no? En Nexus, ayer vi una frase, un comentario como noticia, lo mostraba, que es parte del libro, que Harari dice que el futuro de la humanidad es para los humanos que tengan pensamiento alien. Así yo piré, porque digo, todos saben en lo que Sí, estoy. porque es súper interesante, porque eso tiene que ver con pensamiento alien. A ver, así lo dijo. A ver, vos sabés que yo soy del lado, no te diga académico, pero soy más del lado de las lecturas que tienen ciertos respaldos. Sí. Por decirlo de alguna forma, no estoy desprestigiando ningún tipo de saber. Simplemente estoy diciendo que por ahí tengo más vibración, resonancia con documentos académicos o el conocimiento académico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero esto que vos estás planteando, que de alguna forma se plantea en Nexus, pero que ya se planteaba, ya había unos cuantos investigadores, sociólogos, cientistas sociales lo planteaban ya a principios del siglo XX. Esta situación, esta relación con las máquinas, pensemos por ejemplo en el modelo fordista, ¿no? O sea, el modelo de producción seriado en el que un auto era ensamblado por partes y cada persona se dedicaba a una parte específica del ensamblaje de ese vehículo, ¿no? Ahí hay una experiencia de automatización bestial. Entonces muchos cientistas empezaron a imaginar el futuro a partir de eso. Entonces hablaron de un concepto, se empezó a poner sobre la mesa, y ahora cada vez más y más un hecho que una hipótesis, más una evidencia real, un imaginario, el hecho de que estamos llegando a una especie de transhumanismo. Exactamente. Bueno, y en definitiva, ¿no? Si viniera un extraterrestre de afuera, sin ningún sesgo de los que tenemos nosotros, y ve a la mayoría de los Homo sapiens, estamos con un dispositivo bajo el brazo.
¿no? Están pensando, y bueno, eso es, entonces el alien lo que va a pensar es, esto es una parte más, es un órgano más, ¿no? Del individuo. Es un órgano que está ahí, lo carga, pero sigue siendo un órgano, ¿no? Sigue siendo una parte, ¿no? Nuestra. Del individuo. Mirándolo, o sea, perfectamente puede pensar el alien que esto es natural. ¿Se entiende? Claro. Entonces, el transhumanismo tiene que ver con esta idea de que ya estamos trascendiendo las fronteras de lo que definiría la humanidad, ¿no? De lo que por definición concebimos como humanidad. El transhumanismo, en este caso, es una conexión, Harari lo advierte, entre la máquina y el hombre, o el hombre como máquina, ¿no? Un poco volviendo a esta película del 84, porque además Sí. también sin título, pero soy cinéfilo de amateur, ¿no? En el año 1974, un año sumamente fantástico para el cine, ¿no? Un tal James Cameron, que había sido un camionero canadiense, escribe y dirige una película, su primera película, Terminator. Claro. ¿No? O sea, uno la mira con simpatía, ¿no? Mira ese papel de Arnold Schwarzenegger. Es que yo apoyo que muchas películas, más que películas, son documentales. Sí, bueno, Tiran ideas pero lo que que pueden pasa, parecer de entretenimiento, pero van más allá. pero lo que pasa es que, a ver, hay varios ejemplos de cómo la ficción va tirando la rueda hacia adelante, ¿no? Claro. Vamos al siglo XIX. Pero te voy a interrumpir. Dale. Vamos a la tandita, que esto está buenísimo, pero vamos a la tandita y después a la vuelta redondeamos esto y vamos a las imágenes que vos trajiste. Sí. Podemos hablar otro día de las imágenes si querés. No, te voy a invitar de nuevo, porque ya esto viene muy, muy lindo. Gino, por favor, vamos a la tandita habitual de Equinoccio. ¿Necesitas evaluar esa situación que ha rondado por tu cabeza últimamente? ¿Buscas un consejo, una guía, un llamado de atención? Contacta al 092-807-438 y evalúa tus dudas con Constanza Martínez, tarotista de confianza, segura, discreta y profesional. Recordá, 092-807-438 o en todas sus vías de comunicación. Envía un WhatsApp y agenda tu cita. Servicio online de 1 hora. No dudes, mejor consulta. Masajes Tisaicua. ¿Quién no precisa un masaje, Alejandro? Sí, todos precisamos. Sí, un mimo para el alma y para el cuerpo. Tisaicua significa bienestar y conciencia, drenaje linfático, descontracturante, relajante y deportivo. Reserva tu hora al celular 091 98 01 69 para un excelente masaje súper renovador. Muchísimas gracias y seguimos. Seguimos, Alejandro Mesa, profesor de historia. Está en los museos, lo pueden ver ahí, preguntarle. Sí. Un genio en los eventos que has hecho en el Museo Perpetuidad, que está cargadísimo de símbolos. Sí. Y bueno, recién estaba anunciando Ouroboros, que lo viste. ¿Qué te pareció el concierto? Bueno, no me quiero divagar mucho. Bueno, Ouroboros 2, repetimos el 12 de octubre. Tener una charla sobre lo que fue el concierto y hacer un análisis histórico, semiótico y bueno, de esa naturaleza. Vamos fluyendo como... Pero bien. Veníamos hablando de Harari y te tiré la propaganda. Sí, estaba en 1984, ¿no? 1984, Terminator. Volvemos a esa película, que parece una película menor, una película clase B, y en realidad es súper interesante esta idea de una Skynet. Y hoy voy a tirarla, después de la entrevista va la música y voy a tirar, mirá, a ver, ¿a qué? Me vine con una remera muy especial de Kraftwerk,
Robots. Sí, sí. Es una interesante. banda alemana Esa que banda me alemana, encanta y sí. la van a ver después de la Sí, entrevista. bastante precursora de lo que sería la música electrónica, tecnoelectrónica alternativa, ¿no? Progresivo se conoce el Sí, término, progresivo de ¿no? los años Sí, 70 y sí, volvieron. 70. Pero Y bueno, sí, a ver. todo lo bueno vuelve, ¿no? Viste que. No, Y hiciste Terminator, tenía que mostrar mi no, remera. volviendo a esa idea, Los simplemente robots. para no dilatar mucho más, no generar muchas dilaciones, eh, Harari advierte en Nexus que el mundo se está pareciendo cada vez más a esa idea de que, sin querer, no es tan evidente como lo hace este señor Cameron, ¿no? Claro. No es una máquina, una especie de robot, bicho malicioso, sino todo lo contrario. O sea, en realidad, la máquina se está apoderando de nosotros de una forma muy sutil, muy amable, Ujú. ¿no? Muy, muy amable, ¿no? Porque tiene que aprender de nosotros. Han hecho estudios, por ejemplo, en los cuales evalúan a psicólogos a ver si están frente a un terapeuta verdadero o si están ante un programa de inteligencia artificial y no lo saben. O sea, los chatbots, ¿no? Los famosos chatbots son programas que responden a ciertas coordenadas de inteligencia artificial o lógicas de inteligencia artificial y van contestando, van, digamos, respondiendo en función del humano, ¿no? Pero vamos a la... Una película, quiero tener una película que me parece y vamos a los símbolos. súper interesante en relación a esto que estamos hablando, que me parece muy, muy ilustrativa. Alex Garland gana el Oscar esta película, mejores efectos visuales, una película muy joyita, recomendable, Ex Machina. ¿Ah? Ex Machina. Es Máquina, súper interesante, en el cual, bueno, le piden a un programador hacer un estudio a una especie de robot, un programa, y lo somete al test de Turing, el famoso Turing, Alan Turing, ¿no? que un poco establece esta cuestión, un matemático, Alan Turing, ¿no? Acá es el descubridor del código Enigma y uno de los que empieza a dictar las leyes de programación después, muy amigo de otro gran autor y filósofo que me gusta mucho, que es Ludwig Wittgenstein, pero eso lo dejamos para otra charla si querés. Claro. Y bueno, es interesante la advertencia de Ex Machina, que va a llegar a un punto en que no nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros y quién es la máquina. ¿Quiénes va a ser la extensión de qué cosa? ¿Nosotros vamos a ser la extensión de la máquina o la máquina va a ser extensión de nosotros? Bueno, Deleuze, un filósofo que me encanta, lo adoro, decía, bueno, planteaba, no existe el ser, somos todos máquinas, máquinas deseantes. Las máquinas hacen cosas, producen cosas, no tienen finalidades. ¿tá? Y las máquinas se conectan con máquinas y se juntan con máquinas. De todos modos, yo no soy reniego del transhumanismo, ni me parece que es algo malo per se, ¿no? No es algo malo per se. No es esta idea, vamos a volver a la naturaleza, Sí, porque cuando, ya es cuando, imposible. cuando le tienen miedo a la inteligencia artificial o a todas estas cosas, habría que preguntarse, ¿y el humano qué está haciendo con el planeta, con los animales? Entonces, a ver, Si de verdad era, ¿desde qué lugar estamos no, cuestionando lo que viene si nosotros... Sí, por supuesto, por Pero supuesto. bueno, y vamos a los símbolos. Vamos, Vos decís, querés ir compartiendo sí, las imágenes. vamos compartiendo las imágenes. Vamos sí, compartiendo las compartiendo imágenes. las imágenes Gino, y vamos a ir a ver, mirando un poquito qué nos muestra. bueno, a ver qué trajiste para compartir. Bueno, para poner en circunstancia a la gente, ¿no? Y en perspectiva. Esto va a ser muy breve, no sé cuánto tiempo tenemos, porque podemos hablar horas y horas. Un poco más de media hora, falta 40 minutos. Bueno, bien. Vamos a extenderlo un poco más. Em, Monumento a perpetuidad. Sí, primero, hay una aclaración que hacer, ¿no? Volviendo a esto de la humanidad, para dar un enganche, ¿no? Para dar un enganche a esto que venimos hablando, para que no quede afuera y que no saltemos de un tema a otro, sino que en realidad enlacemos. La humanidad, o sea, el Homo sapiens, en su experiencia, es un productor de símbolos. ¿tá? O sea, hay símbolos en todas partes. Todo nuestro mundo está construido en base a estructuras simbólicas. Claro. Vamos a empezar por lo básico.
¿Los gatos tienen nombre? ¿no? No, Sí, no. le ponen, no tienen. Nosotros ponemos Pero, nombre. claro. El gato es una máquina que hace cosas, pero él no se pone un nombre a sí mismo, ni ellos se hablan a sí mismos. Entonces, cuando nosotros usamos los nombres, ya estamos construyendo una categoría simbólica. Por eso hay digamos, un escritor que me parece súper fantástico, interesante, que inaugura, no es que inaugure, pero que abre bastante la cancha, que es uno de los que más, digamos, ilumina a los cerebros, por decirlo, en estas conexiones fantásticas, especialmente con la literatura medieval fantástica, que es J.R. Tolkien. Tolkien decía algo súper interesante. Los personajes de Tolkien, por ejemplo, Gandalf, ¿no? El mago Gandalf, Gandalf el gris, luego el blanco, se llamaba de muchos nombres. Cuervo de la tormenta, le decían, Olorín. ¿No? Entonces, en un momento pone a hablar, dialogar los personajes y dice, no digas mi verdadero nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir tu verdadero? O no digamos nuestro... es una conversación de Merry y Pippin con los Ents. Los Ents eran árboles, ¿tá? Que hablaban, árboles parlantes, árboles gigantes en este mundo fantástico, pero lo interesante era este punto que quería comentar. Están hablando con ellos y dicen sus verdaderos nombres, y los Ents dicen, nunca digan sus verdaderos nombres, porque él los puede estar observando. ¿Quién era él? Ahí hay un metalenguaje, una metanarrativa, en que el que se está siendo consciente es el mismo escritor. El mismo escritor y los mismos personajes del escritor. Hay como una interacción, un viene y va, un ida y vuelta, ¿no? Entonces, el nombre, volviendo a esto, por eso Tolkien a los personajes le pone distintos nombres. Trancos es Aragorn, ¿no? Que luego va a ser el rey del Señor de los Anillos en el Retorno del Rey. Pero esta idea de que los nombres son importantes. Son importantes en la medida que son piezas simbólicas a las cuales nosotros les adjudicamos valor, ¿no? Entonces, ya desde tu nombre, Fernando, ya hay un aspecto simbólico. Porque vos, humano, desde afuera, volvemos un extraterrestre, te mira, y dice humano, ¿no? Homo sapiens. El nombre es un valor agregado que pusieron tus padres y que tiene una connotación, pero que a nosotros nos gusta porque construye, edifica nuestro yo y demás. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo primero que queríamos establecer como pauta. Los símbolos están con nosotros desde siempre, ¿no? La matemática, por ejemplo. Toda tu obra, Equinoccio, es una obra de naturaleza sígnica permanente. Recurrís a las matemáticas, a las artes, a lo místico. Los distintos campos de representación de la humanidad son campos de representación del universo simbólico, del universo de signos y de la relación de esos signos con el entorno, con nosotros mismos, con nuestras experiencias. Vamos a otra imagen, a ver. Vamos a pasar las imágenes. Vamos a la imagen, la 1 esa que tenemos ahí. Ahí tenemos dos imágenes súper interesantes. A ver, Fer, ayúdame, ¿qué es eso? ¿Qué vemos ahí? Y bueno, Egipto. Ajá, correcto. Y después, no me la hagas difícil. Bueno. El profe. El experto sos vos. Llegó el profe. Claro. Bien, ahí tenemos dos imágenes súper interesantes que tienen que ver con esto que estábamos hablando. El hecho de que, por ejemplo, en el lado del lateral encontramos el libro de los muertos, ¿tá? De Egipto, del antiguo Egipto, y del otro lado encontramos una obra del Monumento a Perpetuidad. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Son dos culturas diferentes, ¿tá? Dos momentos históricos absolutamente diferentes, pero que están hablando de lo mismo, se están refiriendo a lo mismo. Nosotros lo que vamos a trabajar es el símbolo o el signo relacionado con la muerte, vinculado con la muerte. Lo que vemos ahí a propósito es el libro de los muertos. Para los que no conocen la historia se las voy a refrescar un poquito. Los egipcios fueron una civilización que construyeron toda una mitología, una religión, su sistema de verdad, por decirlo de alguna forma, basado en la creencia de la vida después de la muerte. Pero para hacer eso había que tener determinadas actitudes,
había que haber logrado determinados fines, ¿no? Entonces, en ese pasaje del libro de los muertos, vemos a Anubis y con la balanza se la proporciona Tot. La balanza significa equilibrio y significa, bueno, justamente armonía. Y tenemos ahí Anubis que guía a los muertos en lo que sería el juicio. Al lado está una figura que es una figura con cuerpo de lagarto, melena de león, torso de hipopótamo y garras de arpía, como otro animal parecido. No me acuerdo ahora el nombre de ese animal, pero es una quimera. Es una quimera, es un animal mitológico que en el caso de que te vaya mal, te come, ¿no? O sea, tu alma, tu espíritu no puede trascender. Entonces, en el libro de los muertos, lo que se hacía era Anubis, cabeza de chacal, esta figura antroposomórfica, nos pesaba el corazón, y si el corazón pesaba lo mismo que pesaba una pluma, o sea, si igualaba, es que vos estabas listo, estabas apto para pasar al inframundo, ¿no? En caso de que el corazón pese más que la pluma, ¿no? Y entonces uno se piensa a preguntar, ¿pero por qué más pesado que una pluma? Entonces, esto de los egipcios ya trabajaban esta idea quizás de la culpa, entonces la idea de que nosotros ir en la vida con ligereza, ir libres de cargos, ir libres de mochilas, ¿no? O sea, qué terapéutico este mensaje del libro de los muertos para nosotros actualmente, Claro. ¿no? Muchos seguramente termináramos en las garras de la quimera, ¿no? Pero no, vale la pena hacer nuestra vida pensando en ser ligeros, ¿no? En el final de nuestros días. Y el libro de los muertos, que habían miles, en realidad habían decenas de miles en el antiguo Egipto, hay que recordarles una cosa. La civilización egipcia duró cerca de 3000 años, casi sin modificarse. ¿Tá? Duró cerca de 3000 años, manteniendo ciertas estructuras y creencias durante todo ese periodo. Si vos te pones a pensar en perspectiva, nuestro mundo industrial, o sea, el salto cualitativo nosotros lo conocemos a partir de la era de industrialización, cuando empiezan a aparecer las fábricas y los sistemas fabriles. Y este mundo que conocemos lleva apenas 200 y pocos años, 300 años máximo. O sea, imagínate, y los egipcios, 3000 años. y los egipcios tuvieron casi 3000 años de historia con sus caídas, su imperio antiguo, su imperio medio, su imperio tardío, etcétera, etcétera. Pero esas lógicas, ¿no? Se mantenían, ¿no? Qué interesante. Volvemos a la imagen y mostramos la otra cara, si le parece. ¿Sí, no? Bien. Entonces, al lado, lo que tenemos es una figura de un ángel, ¿no? O sea, ya es una representación más asociada al cristianismo, ¿no? Es un monumento que hay dentro del monumento a perpetuidad del cementerio, con unas columnas estilo griego, ¿no? Representando esa concepción clásica, ¿no? Atrás el ángel está apoyando su ala en una falsa urna funeraria, que es una especie de memento mori, un recuerdo de que ahí hay un muerto. Pero además hay otra cosa súper interesante que tiene el ángel, ¿tá? Más allá de esa carita que presenta como cierta calma, ¿tá? El ángel tiene una antorcha. Una antorcha que está dada vuelta, que está invertida. El símbolo de la muerte. Es el símbolo de la muerte, pero no solo es el símbolo de la muerte. Es la representación de Tánatos. Y esto tiene que ver, no es tan cristiano como se cree, sino que más bien es una concepción griega, es una herencia griega, ¿no? O sea, hay símbolos, muchos símbolos del arte funerario que presentan como ciertos orígenes griegos, ¿no? Tánatos, griegos o greco-romanos, por decirlo, greco-romanos, ¿no? Porque en el siglo II a.C. aparecen imágenes de una figura, un hombre, con una antorcha invertida, y esa era la representación de Tánatos, que tenía un hermano que se llamaba Hipnos, que para los romanos era Somnos. Hipnos, de hipnosis, Claro. que Somnos es el sueño, que eran hijos de Nix. Nix era la noche.
que había tenido relaciones con Herbeo, que era la creación, y de ahí surgen Hipnos y Tánatos, que eran dos hermanos gemelos que acompañaban al difunto. Al muerto lo acompañaban y lo llevaban al más allá. Uno le daba el sueño y otro lo liquidaba, por decirlo de alguna forma. Y ahí aparecen las antorchas invertidas. Así que Vamos a la próxima imagen. pasamos a la próxima imagen. Bueno, esa es una imagen, una panorámica del Monumento a Perpetuidad, ¿no? Y hay un texto de Moreira Tarrés, ¿no? Sobre el patrimonio cultural funerario. Esto es interesante porque los cementerios representan los espacios de la memoria habitada de nuestra sociedad. Se trata de espacios singulares de la ciudad, diferenciados y asociados al duelo y a la tristeza, pero también lugares de y para una memoria en permanente transformación, a partir de lo cual es posible trazar la historia de las poblaciones y de los individuos como seres sociales y culturales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los cementerios que tenemos en nuestras ciudades son espacios cargados de memoria, ¿tá? Pero no es solo de la memoria de los deudos, de las familias, sino de esta memoria histórica, de esta memoria ancestral, de estas antorchas invertidas, que es una herencia grecolatina que tiene cerca de 2500 años, pero que sin embargo la disfrutamos hoy y se llega hasta nuestros días. Lo importante es entenderla, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen. Bueno, ahí tenemos una ofrenda. Viste que, bueno, hay otro texto, pero no es para citar, simplemente decir que un poco lo que veníamos diciendo, que los cementerios tienen un valor simbólico, aparte de un valor afectivo, emocional y de memoria, también tiene un valor simbólico para la sociedad toda, en su conjunto, ¿no? Y los cementerios evolucionan con su propia sociedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, si hoy vamos al cementerio nuevo y vemos la parte nueva, vamos a encontrar edificaciones muy similares a los apartamentos de hoy. Blindex, ¿no? Yeso, mampostería, ¿no? Todos los elementos arquitectónicos actuales. Entonces, no están alejados de la producción cultural que hacemos en la ciudad. Entonces, los cementerios pueden ser entendidos como ciudades dentro de la ciudad, con sus calles, con sus avenidas, con sus casas grandilocuentes, sus casas humildes, ¿tá? Entonces, es súper interesante cómo también los cementerios son como una especie de sinécdoque de la ciudad, ¿tá? O sea, ahí también está nuestra... ¿Queremos entender una sociedad? Por ejemplo, vayamos a un cementerio y vamos a ver cómo se mueve, cómo opera, cuáles son las lógicas de esa sociedad. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, esto es la Carta de Morelia del año 2005. Eso es una carta súper importante para nosotros los que trabajamos en este ámbito, porque la Carta de Morelia del año 2005 lo que hace es que genera una declaración a nivel de toda Iberoamérica, generando importancia acerca de los cementerios en tanto patrimonio, ¿no? Hasta esa fecha los cementerios estaban alejados, no eran considerados parte importante, ¿no? Eran más bien negados, ¿no? Esa cuestión de la modernidad, la negación de la muerte, hace que los cementerios se vayan alejando, distanciando cada vez más, ¿no? Entonces, de alguna forma, un grupo de patrimonialistas en los cuales estaba, por ejemplo, Luis Repeto Málaga, que fue un peruano maravilloso que conocí personalmente, una persona excepcional, falleció hace unos años, fue uno de los precursores de llevar a los cementerios o transformar los cementerios y las prácticas funerarias en patrimonio. Siguiente imagen. Vamos a otra. Pasamos esta porque en realidad tiene que ver con textos y no vamos a aburrir a la gente. Y esa imagen que hay, esa foto es súper interesante. Eso que vemos ahí es Paysandú, aunque no lo creas. Paysandú. Esa es una reproducción de una acuarela. Esa acuarela está pintada por Francisco Vincent, ¿tá? Y Francisco Vincent podría considerarse el primer cronista gráfico de Paysandú. Esto es del año 1846. Fue pintada esa acuarela. Y lo que vemos es el sur de la ciudad, mirando hacia, lo que sería el pueblo. Lo que vemos ahí, esa puertita que vemos ahí,
con su respectiva cruz, ese es el cementerio primitivo de Paysandú. Interesante. ¿Ah? En una colina. Imagínense, eso era el monumento a perpetuidad. Imaginen, o sea, contrasten esa imagen con lo que vemos hoy, ¿no? Calles, ciudades, ¿no? Cómo se dan. Es interesante, es una de las cosas que más... Esa es la puerta del cementerio Perpetuidad que todos podemos ir a ver ahora. Sí, ahora obviamente está completamente cambiada, ya es un monumento grecolatino del año 1892, se cambió, pero es interesante, pues en esa imagen vemos, no la logramos ver de acá, vos y yo, pues estamos chicatos, pero lo que hay ahí son pequeñas crucecitas, ¿no? Era un cementerio muy modesto, muy, Ah, muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy colonial, si se quiere un término así, muy colonial, y después va a ir adquiriendo como ese gustito por lo italianizante, porque claro, porque también se están dando procesos de transformación y cambio en el seno de nuestra propia sociedad, en el seno de Paysandú. En el siglo XIX tenemos un primer tiempo, digamos, un Paysandú bárbaro, vamos a suponer que entre comillas, esto tiene que ver con un Paysandú apenas poblado, con una población muy dispersa, con población aquí y allá en distintos lugares. Casablanca tenía población, San Francisco había una población, en la ciudad, en lo que hoy que es la ciudad, habían otras casitas también, pero no era nada que se podríamos decir algo urbano que pueda ser denominado ciudad, ¿no? Un poco lo que vemos en esa imagen, ¿no? Pero la segunda mitad del siglo XIX, esa lógica va cambiando y Paysandú se va a ir modernizando. ¿Qué quiere decir esto de modernizando? Quiere decir que va a ir consolidando cada vez más estos procesos de industrialización que se dan en Europa y esos procesos se van asimilando y se van acomodando, usando las palabras, los términos de Piaget, a nuestra sociedad, ¿no? Es decir, pasamos de ser una sociedad sin importancia a ser una sociedad sin importancia, pero agroexportadora. Vamos a otra. Sigamos. Bueno, ahí hay una imagen, por ejemplo, de esto de los primeros, de los comienzos del Monumento a Perpetuidad, 1840, comienzan a edificarse los primeros nichos, ¿no? Las primeras expresiones del arte funerario. El cementerio del Monumento a Perpetuidad, para los que no lo saben, comienza a funcionar en Paysandú en 1835. No conocía acta de defunción, se hacía de modo, digamos, casi clandestino, por decirlo de alguna forma, pero no es clandestino porque no habían instituciones presentes. Porque tenemos un problema, solo los historiadores sabemos esto, pero la mayoría de la gente no. Y lo ves en las generaciones, ¿no? Uno nace, ¿no? Hoy nacen y piensan que el celular estuvo toda la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros nacemos, yo, generación, digamos, millennial, crecí con electricidad. ¿Tá? Y la tele blanco y negro no la conocí la tele a color, básicamente. Entonces, toda mi generación pasada que vivió la tele blanco y negro, y antes ni siquiera la televisión y ni siquiera la electricidad, nosotros damos por sentadas las cosas, pero siempre se dan cambios. El historiador tiene que saber o tiene que manejar esta idea de que en el pasado teníamos procesos distintos, ¿no? O construcciones distintas, ¿no? Entonces, el cementerio también va sufriendo esas modificaciones, va experimentando cambios, va experimentando transformaciones. Pasamos a la próxima imagen. Esa es una imagen súper interesante y esto tiene que ver con los egipcios. Vuelvo a los egipcios. Los egipcios en el Imperio Nuevo, ¿tá? Esto es en el año más o menos 1500 a.C., no lo tengo tan claro y le voy a pedir disculpas a tu audiencia si no manejo con precisión las fechas, pero en el Imperio Nuevo aparecen como prácticas funerarias a nivel de los, digamos, ya estamos terminando. No, pero bueno. Bien, pero no, quería decirte esto, ¿no? Entonces, los egipcios, antes los rituales funerarios estaban dedicados al faraón, después eso cambia. Eso cambia y empieza también la familia, los sacerdotes, personas que tenían poder e influencia dentro de la sociedad egipcia, comienzan a celebrar sus ritos funerarios. Entonces, en ese contexto, ¿tá? La familia del faraón, en un velatorio, en un
tenía prohibido llorar. No podía llorar. Porque había una cuestión energética, había una cuestión religiosa. Entonces, para llorar, porque había que llorar, contrataban plañideras. ¿Quiénes son las plañideras? Son lloronas. La Llorona. Las famosas lloronas, que surgen en el Antiguo Egipto, en el Imperio Nuevo, más concretamente, y lo que hacían era, empezaban a llorar y le pegaban codazos a otros para que todos lloraran, ¿no? Para que todo el resto de la comunidad que estuviera ahí presente llorara, y el llorar era como, bueno, estamos despidiendo a alguien importante, ¿no? Eso vuelve a repetirse de la sociedad egipcia, vuelve a repetirse en el siglo XIX, ¿tá? Y a fines del siglo XIX, cuando empezamos este proceso de modernización, ¿tá? Y empieza a aparecer más el oropel italiano, este oropel recargado con respecto a la muerte, empiezan a aparecer avisos publicitarios en los medios de prensa, en los cuales se decían, se ofrecen lloronas, o sea, se ofrecen plañideras, que podían aparecer en los velatorios para llorar al difunto, ¿no? O sea, qué loco, qué interesante. Esa imagen que vemos ahí es una imagen que recuerda, bueno, justamente a las plañideras. Lo que tiene ahí esa señora de vestido griego, esa representación, en ese monumento de la Sarga, uno de los más antiguos del año 1858, es la representación de la doliente dentro. La doliente tiene una ánfora y en el ánfora está el alma del difunto, ¿no? Vamos a pasar a otra imagen. Bueno, esa es una imagen de los nichos laterales, de los nichos abovedados de la pared sur y la del norte respectivamente. ¿Tá? Ahí tenemos el monumento de ¿cómo es? De Almagro, no me salía. Pasamos a la siguiente imagen. Siguiente imagen. Y es así, con esa queríamos un poco dar pie a todo esto, ¿no? ¿Y por qué traigo esta imagen? Un amigo hace conciertos, ¿tá? Que se llaman Oroboros, el concierto, ¿no? ¿Tá? No sé quién es ese amigo. Y ahí vemos Ouroboros. Hacemos un concierto especial y lo que vemos ahí es un monumento súper interesante, que uno ingresa al monumento a perpetuidad y se va a encontrar con este monumento al cabo de uno o dos monumentos, nada más. Es una obra de Santo Sacomano, creado en el año 1903, ¿tá? Para la familia de Miguel Horta. Miguel Horta fue un español, un extranjero, que se instala en Paysandú en en la segunda mitad del siglo XIX. Tienen empresa, los Hortas se dedican al rubro comercial y también al rubro ganadero y estanciero, ¿no? Entonces hacen una cuantiosa fortuna y se convierten en figuras destacadas de la sociedad sanducera, ¿no? Entonces encargan muchos de estas familias, empiezan a encargar monumentos que se ponen muy de moda a Italia. ¿Tá? Después voy a hablar un poquito, un paréntesis sobre eso, sobre qué es lo que está pasando en Italia, por qué pasa esto. Entonces encargan el monumento de esta mujer, que siempre toda la vida se comentó en el monumento a perpetuidad que era Josefina Magnán, la primera esposa de Miguel Horta, que un día recogiendo amapolas muy inocentemente por su jardín, es mordida por una víbora y fatalmente pierde su. Entonces, eso se contó a sus anchas en Paysandú, se hizo una leyenda, básicamente, aunque se logró publicar. De hecho, un historiador, no voy a mencionar quién, pero escribió un libro, hoy está fallecido, por eso honramos su memoria, pero escribió esta historia como si fuera verdadera, ¿no? De esta señora. Entonces, nosotros miramos que esta obra también, una vez investigando cementerios de Italia, nos fuimos virtualmente, ojalá podamos ir presencialmente alguna vez, pero nos fuimos hasta Staglieno. Staglieno es un cementerio que está en Génova, en la ciudad de Génova, y es una de las ciudades de mayor producción de esculturas de mármol, ¿no? Entonces es como el teatro más grandilocuente y maravilloso de cementerios del mundo, ¿no? De esta naturaleza. Y ahí está Ouroboros en la mano de ella. Y ahí, espera, no te me vayas todavía.
Y ahí lo que vemos es el monumento de, digamos, de una, quiero decir, en Italia, en Staglieno, encontramos la misma obra representada, ¿no? Representada, o sea, una mujer que sostiene con su mano izquierda 3 amapolas y con su otra mano sostiene una víbora. ¿Tá? Entonces, cuando vimos esa situación, ¿no? Cuando se repite esa imagen, dijimos, oh, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué carajos? ¿Qué hacemos acá? Porque digo, no pueden ser que 2 damas desprevenidas en lugares diferentes y en tiempos diferentes hayan sido mordidas por una víbora, ¿no? Entonces es muy loco y recogiendo amapolas, muy loco, ¿no? Entonces es como una especie de doppelganger. Entonces ahí empezamos a entender por qué cito esto, porque a partir de esto se nos abrió la cabeza. Esta fue la obra bisagra que nos permitió entender que el universo de las obras funerarias, de las obras de arte funerario, tienen una connotación simbólica, porque además también su producción es una producción muchas veces seriada. ¿Esto qué quiere decir? Que estos italianos, así como nosotros, ¿tá? Nos dedicamos a ser un país agroexportador, los italianos se dedicaron también en esto de las ventajas comparativas. Ellos tenían el mármol, en general empezaron a producir masivas escuelas, empezaron a abrir escuelas de talleres de artesanos del mármol y empezaron a comercializar a lo largo y ancho del mundo. Claro. ¿No? Es el capitalismo, la era del capital, como dice Erich Husman, que se expande por el mundo. Entonces empiezan a aparecer estas obras a lo largo y ancho del mundo. Aparecen en Hollywood, también hay una obra igualita de esta. En el Cementerio de la Reina también hay una igualita de esta, ¿no? de estas obras, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar los componentes simbólicos. Te había dicho que Thanatos tenía un hermano que se llamaba ¿cómo? No me acuerdo. Himnos. Himnos. ¿Tá? ¿Cómo se representa Himnos? ¿Cómo podemos representarlo simbólicamente? De hipnosis, ¿no? Era, no sé. Sí, pero es un elemento, un material para representarlo. No, obviamente no vamos a usar el péndulo, ¿no? A lo Freud, ¿no? Y la amapola, ¿no? La amapola, correcto, amapola, claro. Correcto, exactamente, La amapola, claro. Entonces, también hay himnos, ¿tá? Aparece en el arte grecolatino a través de la representación de la amapola. Entonces, ahí tenemos escondido en esa mujer a himnos, que lo tiene en una mano. ¿Y la víbora? Capaz puede hacer un zoom en las manos, ¿no? Vamos a mostrar de nuevo y con un zoom en las manos. ¿Se podrá? Sí, sí no puede. ¿Cómo no? Sí no puede, ¿no? Sí. A ver, si nos vamos a la misma y a ver si puede hacer un zoom. Bueno, pero seguir relatando. Che, se mueven rapidísimo las nubes, ¿eh? La Tierra está girando más rápido sobre su eje. Bien. No, pero volvemos a la amapola. Volvemos a ahí está. Excelente, ahí, notable. Ahí tenemos a la mujer que sostiene la víbora y es la representación de, como habíamos dicho, el Ouroboros. Ouroboros. Para ponerlos en circunstancia, oro significa cola, boros comer cola, ¿no? O sea, incluso pasa en la naturaleza que muchas veces las víboras no se dan cuenta. Hay filmaciones, es solo cuestión de buscarlas. Sí. Pero acá en este caso tiene una connotación simbólica, un aspecto, una naturaleza simbólica, que es la extinción del principio y del fin. Porque al entrelazarse, al fusionarse el principio y el fin, ya no tenemos más principio y fin. Entonces lo que tenemos es eternidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos quiere transmitir el autor con esta obra, Carlo Erba? Bueno, que en realidad esta dama que está ahí es una durmiente y que la muerte en realidad es una representación de un sueño eterno, ¿no? Entonces ese es el mensaje que quiere transmitir el escultor y que nos llega hasta nuestros días, ¿no? Lo curioso es que se haya convertido en una leyenda y se haya tergiversado, porque ese es el otro punto del que quería hablar contigo. Hay un símbolo que tiene mucho que ver con esto de la desfiguración, ¿no? Cómo se desfigura, cómo se va transformando en otra cosa, cómo se corrompen, ¿no? 2. La esvástica, por ejemplo. La esvástica, estaba pensando en eso. Exacto. La esvástica es un símbolo que hoy lo asociamos con el nazismo. Con el nazismo, con la extrema derecha. Pero era budista. Pero en sus orígenes
es un símbolo de origen hindú. Sí, hindú. Sí, hindú, y estaba vinculado con la reencarnación. ¿Ya? Era un símbolo positivo. De hecho, hay tarjetas... Que sugiere un giro también. Sí, sugiere un giro, una renovación, un cambio, una transformación. Es un símbolo... Son como unas hélices. Sí, ¿no? son como unas hélices, pero era un símbolo considerado pacífico, por decirlo de alguna Claro, forma. y ahora se dejó. Y después del ascenso del nazismo, se convirtió en un símbolo vinculado a la masacre, a la intolerancia, al odio, al odio extremo. Entonces, qué curioso, porque también lo que tienen los símbolos que muchas veces se corrompen, ¿no? También, otro ejemplo, más clásico. Como un material, por ejemplo. La cruz. Se corrompe. La cruz, ¿no? El símbolo de la cruz en la época de los romanos, ¿no? En el siglo I, vamos a suponer, siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo, la cruz era un símbolo de vergüenza, de oprobio, negativo. ¿Por qué? Porque en la cruz iban a parar los reos. Los violadores. Los reos en general. Sí, exactamente, la escoria de la sociedad, ¿no? Que se los crucificaba, ¿no? Entonces, cuando aparece esta figura, ¿no? De Cristo y los paleocristianos, o sea, los paleocristianos eran los cristianos primitivos, empiezan a usar, ¿no? El tema de la cruz para representar su creencia cristiana, ¿no? Y de ahí, de alguna forma, se vuelve un símbolo de redención para los cristianos, ¿no? Se vuelve un símbolo de redención. Entonces, es fascinante ver cómo se transforman. Cómo se van transformando las cosas. Entonces, y el viaje fascinante de esto es encontrarnos en las redes de significados que están detrás de estas cosas, ¿no? De estos temas, ¿no? Vamos a la tandita y Vale. seguimos. Chino, por favor, vamos a la tandita, que esto está buenísimo. Vamos a extender un poquito más el horario de la entrevista. Te dije, llevaba 25 horas tu reportaje. Chino, por favor. ¿Necesitas evaluar esa situación que ha rondado por tu cabeza últimamente? ¿Buscas un consejo, una guía, un llamado de atención? Contacta al 092-807-438 y evalúa tus dudas con Constanza Martínez, tarotista de confianza, segura, discreta y profesional. Recordá, 092-807-438 o en todas sus vías de comunicación. Envía un WhatsApp y agenda tu cita. Servicio online de 1 hora. No dudes, mejor consulta. Isaicuá, bienestar y conciencia. Drenaje linfático descontracturante y deportivo. Reserva tu hora para un excelente masaje súper renovador al celular 091 9801 69 con Leticia, Masajes Isaicuá, que presenta también Equinoccio. Y seguimos acá, una Bien. charla divina. No, el celular está acá, el tuyo también. Sé que nos están escuchando. Después siempre chequeo los comentarios en Facebook y bueno, los mensajes que puedan llegar. Ouroboros, el próximo 12 de octubre, qué fecha que cayó, 12 Sí. de octubre, y podríamos hablar de esa fecha. Colonización, descolonización. 12 de octubre, Ouroboros en Casa de Cultura, ya están las entradas a la venta, podés comunicarte conmigo, por supuesto, o al canal. Y bueno, seguimos con Alejandro Mesa, un gustazo tenerte, interesantísimo. Bien. Estábamos hablando de símbolos, ¿querés que vayamos a otra imagen de las que trajiste? No, vamos a dejar por ahí el tema de ¿Sí? símbolos. Menos es más. Vamos a ponerlo en stand-by y quizás hablemos para
para otra cosa. Pero necesito más publicidad de Otra Ouroboros. cosa. Ya le dimos bastante publicidad, hablamos bastante del Ouroboros. Hay otros símbolos también súper interesantes. La cruz. Hablando de eso, no volviendo, o sea, cómo se van tergiversando los símbolos, ¿no? símbolos, ¿no? Para los cananeos, que era una cultura próxima al pueblo hebreo, ¿ah? Ellos consideraron que la víbora, que la serpiente, era un animal sagrado, porque había varios elementos. Los ojos prácticamente no parpadeaban, entonces le daba esa como sentido de sabiduría. El hecho de moverse en la tierra, esa conexión con la tierra, el hecho de regenerar la piel, ¿no? De cambiar la piel, esa idea de regeneración. Entonces era un símbolo sagrado, la víbora, para los cananeos. Como tenían tirria con los hebreos transforman después la víbora, ni más ni menos que en el diablo mismo, ¿no? Y bueno, y los mayas que tenían sí, el Quetzalcóatl. el Quetzalcóatl, la Sí. serpiente emplumada, que significa cuando desciende del cielo a la tierra, es un animal terrestre. Y los chinos también. Y los chinos. Y emplumado porque también dominaban el cielo y la tierra. Los reptiles que mataba San Jorge, ¿no? Que era esa construcción medieval, digamos, vinculada con la cultura cristiana. En realidad los reptiles siempre fueron considerados para muchas culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, los chinos también y sus dragones, ¿no? Es el homólogo del Quetzalcóatl, por decirlo de alguna forma, claro, eran la representación de la renovación, ¿no? O sea, y hay una versión china de Ouroboros que es un dragón que se muerde a sí mismo, se muerde su cola. Exactamente, y tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Estos de los ciclos, ¿no? De la circularidad del tiempo. La circularidad, exactamente, el concepto de la circularidad, ¿no? Que es súper interesante. Pero yo quería pasar una especie de chivo, ¿no? Que tiene que ver con nuestro trabajo en realidad. Ahora el 5 y 6 de octubre se vienen días de patrimonio. Entonces vamos a tener una agenda bastante importante, cargada para días de patrimonio. El sábado vamos a estar inaugurando una muestra vinculada con el vino en Paysandú, o sea, lo que es porque, bueno, vamos a poner en contexto. Este año las celebraciones del Día de Patrimonio están vinculadas con la producción vitivinícola del Uruguay, ¿no? En ese caso se va a hacer un homenaje a Pascual Arriague y a Vidiella, ¿no? Que son dos referentes que introducen las uvas más consumidas vinculadas al mundo del vino. Pero quería decir esto por lo siguiente, pues nosotros adaptamos esa lógica, ese formato de los días de patrimonio al ámbito local, al ámbito de Paysandú. Vamos a inaugurar una muestra vinculada con la producción vitivinícola en Paysandú, la historia de la producción vitivinícola, y además vamos a tener una charla que vamos a invitar a todos, y todos están invitados a esta, digamos, hermosa charla que va a dar nuestro amigo Jorge Péjar Misiladis, el enólogo. Hace tiempo que no lo veo. El enólogo vuelve a Paysandú. Qué linda persona. Lo traemos nosotros y va a estar en el Museo Histórico el sábado a las 18 horas dando una charla que se denomina Los Caminos del Vino. Una charla interesantísima, súper imperdible, que además está el mundo de los símbolos también metido y de toda esta historia, ¿no? Porque vuelvo, ¿no? Los egipcios inventaron las plañideras, pero también inventaron el vino. El vino. Y vino otro, y hizo del agua vino, ¿no? Sí. Y lo crucificaron, mira que sí. No, por eso te digo, hasta el qué mal que tuvieron. Pero volviendo al tema de los símbolos, vos viste cómo nosotros, desde los nombres que tienen una importancia, que asignan una importancia para nosotros, el vino también adquiere un carácter ancestral, un carácter simbólico, ¿no? O sea, cómo las producciones que hacemos, nuestras producciones, adquieren una dimensión poética, por decirlo de alguna forma. Y eso me parece súper interesante, súper fantástico, ¿no? O sea, si hay algo que no deberíamos dejar de hacer es tratar de seguir generando concepciones poéticas de la vida y de nuestras cosas, ¿no? O sea, porque ahí está la fascinación, me parece, para mí, ¿no? Ahí está la fascinación. Si perdemos ese asombro, si perdemos esa conexión, es un vino, intrascendente. Pero si le damos un sentido espiritual,
el mismo hecho de que otras culturas hayan pensado y hayan elaborado ese producto por creer, por concepciones religiosas, es algo interesante. Claro. ¿No? Y bueno, es como los instrumentos musicales que tienen su origen. Por supuesto. También, no lo hicieron para que suene algo, digo, tiene toda una connotación súper amplia y espiritual, ¿no? Todos Sí, sí, además también tiene que, por ejemplo, cuando usados para rituales, etcétera. Por supuesto, pero incluso hasta los instrumentos de música clásica, como el piano, por ejemplo, cuando se fabrica el piano, pensaron que iba a ser un instrumento de la composición, de las armonías. Sin embargo, los compositores en piano empezaron a hacer composiciones atonales y empezaron a trabajar en variaciones, o sea, empezaron a darle otro significado distinto, ¿no? A darle otro sentido, otra vida a las cosas de las que tenían previstas, ¿no? Y eso es fantástico, eso es fascinante. Bueno, Alejandro, la verdad que un placer escuchar a alguien como vos, realmente segurísimo de que la audiencia también está súper enganchada con esta charla, pero bueno, ahí estamos pasados de las 10 de la noche. Gino, anda buscando los temas de Kraftwerk. Vamos a poner un tema de Kraftwerk y después vamos a la tanda, Gino. Hoy vino Equinoccio bastante cambiadito. Y bueno, algo que agregar, que viste el concierto, sí, que lo querías en perpetuidad, vamos a hacer algo en perpetuidad. Hay que ver. No nos vamos a adelantar mucho. ¿Qué se puede hacer y de qué forma se puede hacer? ¿No? Me parece súper interesante la experiencia de Ouroboros, ya te dije, me parece súper... esto, ¿no? Hacer que la música no sea... que adquiera una dimensión poética también, ¿no? Que la música no sea algo solo... De hecho, también me pasa en muchos casos a mí, es decir, no hay que ser porque es siempre profundo, ¿no? También es cierto que tenemos momentos para distendernos, relajarnos y escuchar una música tranquila, pero si estamos en un pub, ¿no? Estamos en un lugar y escuchamos un músico, escuchémoslo. Bien, buen ¿no? mensaje. Disfrutémoslo, veamos qué mensaje nos quiere dar, ¿no? Entonces, la comunicación no se trata de hola, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? La comunicación también es la música. Entonces, esa experiencia de comunicación que vos generás con Ouroboros es una experiencia para digerirla de una forma, para degustarla, como se degustaría un buen vino. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Muy valorado tu visión. Y bueno, ahora vamos a una música, un poco de lo que hablamos, de lo que transmite Ouroboros, que es un concierto acústico electrónico que se va cargando de máquinas. Y bueno, vamos a la música de Kraftwerk, que es uno de los de nuestros grupos referentes, así como Jarre, por ejemplo, de esta música. Vamos con un tema de Kraftwerk, después voy a la tanda y nos despedimos. Vamos a compartir este tema de Kraftwerk, claro, que a vos te gusta también. Sí, yo sé que sí, me encanta. Vamos a un tema de Kraftwerk, Gino, a ver si lo encontró Gino. Sí.
¿Necesitas evaluar esa situación que ha rondado por tu cabeza últimamente? ¿Buscas un consejo, una guía, un llamado de atención? Contacta al 092-807-438 y evalúa tus dudas con Constanza Martínez, tarotista de confianza, segura, discreta y profesional. Recordá, 092-807-438 o en todas sus vías de comunicación. Envía un WhatsApp y agenda tu cita. Servicio online de 1 hora. No dudes, mejor consulta. Masajes Tisaicua, bienestar y conciencia, drenaje linfático, descontracturante, relajante y deportivo. Bueno, Equinoccio te ofrece la mejor música para la mente y para el alma y el cuerpo también. Unos masajes son siempre necesarios. Tisaicua, bienestar y conciencia para unir todo, ¿no? Celular de contacto 091 98 01 69 y seguimos. De octubre repetimos el concierto Ouroboros 2 con pequeños cambios y matices, sonido más envolvente, algunos cambios en el final. Y bueno, después el próximo programa vamos a hablar más profundamente en la previa de Ouroboros. Vamos a hacer unos ensayos abiertos también en Búnker y Promúsica en estos próximos días. El fin de semana cine alienígena. En fin, viene cargadito Ouroboros y también voy a compartir tu actividad. Si podés repetirlo y nos despedimos. Sábado 5 el sábado 5 de octubre vamos a tener días de patrimonio en el Museo Histórico. El Monumento Perpetuidad también va a estar abierto para los que quieran conocer e ir a conocer un poco más de esto que charlamos de la experiencia del universo de los símbolos. Va a estar abierto de 10 a 18 el Monumento Perpetuidad. El Museo Histórico va a estar abierto de 10 hasta las 20 horas. Porque a las 18 horas vamos a tener la charla de Jorge Pejar en el Museo Histórico. Muchísimas gracias y ahora sí nos despedimos, seguimos con la mejor música del mundo, seguimos con un temita más de Kraftwerk y después creo que traje otro de Jerry. Nada más, hasta el martes que viene. Muchas gracias Alejandro, de verdad. Un placer. Un enorme orgullo contar con vos en el programa y como amigo. Gracias, y para mí también. Bueno, vamos entonces con la música y va terminando Equinoccio en el día de hoy. Gracias.